Vamos a comenzar hoy entonces con la lección número 8 de Levítico, donde se titula Yo soy el Señor que los santifica. Y son los capítulos 21 al 22 de Levítico. Y el versículo central de hoy es el Levítico 22, 32 al 33, donde dice, no profanen mi santo nombre, sino reconózcame como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifica. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a comenzar hoy el capítulo 21, donde se subtitula Los sacerdotes deberán ser santos. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Le voy a pedir, por favor, al hermano Aldo, por favor. ¿Qué ordenó Dios a los sacerdotes sobre su participación en un funeral? El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los sacerdotes, hijos de Aarón, no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, excepto en el caso de un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, o una hermana soltera que por tener marido dependa de él. Amén, amén. Gracias, hermano. Bueno, hoy vamos a ver lo que se refiere a los sacerdotes. ¿Cómo deberán ser santos los sacerdotes? Dijimos que ser santos, ¿se acuerdan que ser santos es vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Eso es ser santo. Pero si somos santos porque vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros estamos honrando y respetando la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, eso es ser santo. Eso quiere decir que nosotros estamos adorando a Dios a través de nuestras vidas, obedeciendo la palabra de Dios. Lo cual quiere decir, una vida santa es una vida que obedece a la palabra de Dios y que esa vida que vive de acuerdo a la palabra de Dios es otra forma de adorar a Dios. Porque nuestra vida, todo hombre ha sido creado para glorificar a Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Y esa manera de adorar, exaltar y glorificar a Dios es a través de vivir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Pero para que nosotros podamos vivir a la manera de Dios, esta otra manera de adorar a Dios es también a través de nuestros cultos o de las ofrendas a Dios en agradecimiento y en reconocimiento de su infinito amor hacia nosotros. Por lo tanto, el servicio de culto, ofrenda, sacrificio, toda esa liturgia de glorificar a Dios de acuerdo a la palabra de Dios también es otra manera de adorar a Dios. Por lo tanto, de la vida tenemos manera de adorar a Dios con nuestra vida, otra manera de adorar a Dios a través de cultos, ofrendas, sacrificios. Y ese tipo de adorar a Dios a través de cultos, ofrendas y sacrificios se encarga los sacerdotes. Por lo tanto, por eso es importante la santidad también de los sacerdotes que se encargan de intermediar o interceder entre el pueblo y el Dios a través de ofrendas y sacrificios a Dios, a través de esos cultos a Dios, a través de rendirle un culto, a través de rendirle un homenaje a Dios. Esa manera también es otra de adorar a Dios. Por lo tanto, en esa manera de adorar a Dios a través de cultos, ofrendas y sacrificios, ahí interviene un personaje importante que Dios los ha asignado, que son los sacerdotes. Y dijimos que los sacerdotes, Dios los ha elegido que fueran de los hijos de Leví, que eran uno de los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Por lo tanto, todos los que son descendientes de Leví, que son los levitas, entre los descendientes de Leví, Dios había elegido en el momento de salir de Egipto al hermano de Moisés, que fue Aarón, que porque Moisés también fue un levita. Y resulta que Dios dijo que todos los sacerdotes deberán ser descendientes de Aarón. Todos los que son descendientes de Aarón son sacerdotes. Uno de ellos debe ser un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, cuando esa persona muere, el hijo mayor de ese sumo sacerdote le sucede como el sumo sacerdote. Por lo tanto, los sacerdotes que Dios está ahora mencionando necesitan también ser santos para llevar a cabo la tarea de esta adoración
de rendirle el culto a Dios. Por eso Dios hasta ahora estuvo hablando de la manera de llevar una vida santa del pueblo, pero ahora específicamente Dios toca el tema de los que van a rendir el culto a Dios, lo que van a hacer, lo que van a liderar el culto de adoración a Dios, que son los sacerdotes. Bueno, primeramente, dice que los sacerdotes no se deben contaminarse tocando el cadáver de alguien de su pueblo, de alguien que se muere, ¿no es cierto? Pero los sacerdotes, ¿se acuerdan que había un sumo sacerdote y después los sacerdotes ordinarios? Y esto se refiere a los sacerdotes en general. Todos los sacerdotes no deben tocar el cadáver, pero excepto en caso de un pariente cercano. Por ejemplo, ¿qué son los parientes cercanos para el sacerdote? Es como su padre, su madre, sus hijos directos, sus hijas y su hermano. Hasta ahí son los familiares directos. Si alguien muere, por ejemplo, de estos familiares, el sacerdote puede tocarlos para poder sepultar o para hacer el sepelio. Pero, o sea, hasta la hermana soltera también pertenece, está bajo la tutela de ese sacerdote. Pero si esa hermana soltera se casa, entonces ya no depende de él. Por lo tanto, esa persona ya no es un familiar cercano directo, por lo tanto, no se puede tocar el cadáver de ella cuando muera. Bueno, vamos a ver un poco, estas son las restricciones que Dios le pone a los sacerdotes, y vamos a ir a la pregunta número siguiente para poder continuar con esta pregunta. A ver, la pregunta número 1 siguiente, hermana Lucero, por favor. ¿Por qué los sacerdotes no deben hacerse impuros sin contaminarse? Los jefes de su pueblo no deben hacerse impuros sin contaminarse. Amén. Dice aquí como los sacerdotes son como jefes de su pueblo, porque son líderes que van a liderar a que el pueblo siga las órdenes y las palabras de Dios. Por lo tanto, son los que van a liderar al pueblo, por eso son como jefes de su pueblo. Por lo tanto, no deben hacerse ni impuros ni contaminarse. Si nosotros vemos en Romanos 6:23, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la muerte es como un resultado del pecado. La muerte está muy relacionado con el pecado como resultado del pecado. Por lo tanto, la muerte como resultado del pecado también simboliza el mal, el pecado. Por lo tanto, los sacerdotes, quienes eran los intercesores del pueblo ante Dios, debían ser un ejemplo ante el pueblo, por eso no debían hacerse impuros ni contaminarse con el pecado. Dios, ¿por qué le ordena a no tocar el cadáver? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar puede haber problema de infección, ¿no es cierto?, de contaminación cuando el cadáver entra en descomposición. Por lo tanto, para protegerlos a ellos, digamos, desde el punto de vista de higiene. Pero más allá, esa muerte en realidad está simbolizando lo que es el mal, el pecado. Por lo tanto, en realidad, el significado espiritual de que Dios ordena a los sacerdotes a no acercarse a los cadáveres es porque la muerte, el cadáver simboliza el pecado, como una representación de lo que es el pecado. Por lo tanto, es una orden para que los sacerdotes no deben contaminarse con el pecado. Es por esa razón Dios no permite, prohíbe que se acerque al cadáver. Según las costumbres, según las normativas de los judíos, ¿hasta cuánto es lo que uno no se puede acercarse al cadáver? Según las normativas de los israelitas, en el libro del Talmud, por ejemplo, que son las normativas de ellos, aparecen como que no deben acercarse más allá de 2 metros. Estar ya cerca de 2 metros, más cerca de 2 metros, es como estar ya cerca del cadáver. Por lo tanto, tendría que alejarse más allá de 2 metros de distancia. Y también le prohibían que un sacerdote pudiera estar a solas dentro de una carpa, dentro de una tienda, con un cadáver, porque eso sería ya una contaminación. Dijimos que todo esto simboliza, tiene un significado espiritual de que los sacerdotes no se deben contaminarse o ser impuros y entrar en contacto con el pecado. Es para poder que los sacerdotes deben ser santos, puros y no entrar en contacto con el pecado. Esa era la razón por la cual Dios
le prohibía a los sacerdotes. La pregunta número 2 siguiente, Pastor Rafael, por favor. ¿Cómo debían los sacerdotes cuidar su aspecto externo? ¿Por qué? Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Deben ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Son ellos los que presentan al Señor las ofrendas por fuego, que son como el pan de su Dios. Por esto deben ser santos. Amén. Gracias, pastor. Otra de las razones por la cual los sacerdotes deberán ser santos es porque ellos son los que van a entregar las ofrendas por fuego quemado, que son como un pan, como un alimento a Dios. ¿Dios de qué se alimenta? ¿Dios de qué se llena de satisfacción? Dios se llena de satisfacción con las ofrendas que entrega su pueblo, con las glorias, con los honores, con la honra que el pueblo le entrega a Dios. Por lo tanto, acá lo han simbolizado como el pan de Dios. Pero el pan, Dios no come alimentos. Esto es como un alimento a Dios, algo que siempre alimenta a Dios de felicidad, de satisfacción. Son las ofrendas, son nuestro tributo a Dios espiritualmente hablando. Estos sacerdotes deberán primeramente cuidar su aspecto. También su aspecto debe ser que primeramente no raparán la cabeza. La razón por la cual no deberán rapar la cabeza es porque los sacerdotes egipcios en la antigüedad se rapaban la cabeza cuando morían sus seres queridos como un acto religioso. Por lo tanto, el hecho de que si ellos se rapan la cabeza, se están asemejando a la adoración de los ídolos de los dioses egipcios. Por lo tanto, Dios quería que los sacerdotes fueran diferentes, fueran no iguales al mundo, a los paganos. Por lo tanto, la razón de no rapar la cabeza es el significado que ustedes no deberán asemejarse a la cultura de este mundo o a las religiones idólatras paganas. Por lo tanto, deberán ser ustedes diferentes al mundo. Y el significado de ser diferente al mundo también era la santidad, ser santo. Por esa razón Dios prohibió rapar la cabeza, no porque no le gustaban los calvos, sino porque la intención de Dios es que no asemejara a las costumbres paganas. Ni se despuntarán la barba. Despuntar la barba es, generalmente en esa antigüedad, la barba representaba como una autoridad de un hombre, y lo que ellos hacían era cortar la barba así redonda y le daban formas de las puntas de las barbas. Eso lo hacían los árabes. Los árabes se despuntaban la barba en adoración a sus ídolos. Por lo tanto, el de despuntar la barba también era otra manera de seguir o asemejarse a las costumbres religiosas paganas. Por lo tanto, está Dios prohibiendo todas aquellas formas, inclusive imágenes y formas y semejanzas a lo que son religiones idólatras paganas. Dios está prohibiendo por esa razón. Y tampoco harán heridas en el cuerpo como el tatú, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que, dijimos, el tatú también eran algunos ritos religiosos paganos? O los pueblos paganos en general también hacían heridas con cuchillo como demostración a su tristeza por los difuntos de sus seres queridos ante sus ídolos. También, por lo tanto, todas estas razones de no hacer heridas en el cuerpo, Dios está prohibiendo para no asemejar a las culturas paganas. Y deberán ser diferentes. El de ser diferente, dijimos, es ser diferente al mundo, pero asemejarse a nuestro Dios, porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es el modelo, nuestro Dios es el ejemplo de cómo debemos ser nosotros, el pueblo de Dios. Y debemos ser santos para su Dios. Y así nosotros alegramos a Dios y no profanamos el nombre de Dios. Porque nosotros decimos que creemos a Dios, somos el pueblo de Dios. Y si nosotros, siendo el pueblo de Dios, actuamos y nos asemejamos, hacemos los actos de la cultura pagana o del mundo, nosotros estamos profanando, ensuciando el nombre de nuestro Dios. Por esa razón, nuestra vida, fíjense, está tan relacionado. El de invocar el nombre de Jesús, no solamente invocar el nombre de nuestro Dios, sino el hecho de glorificar ese nombre de Dios está directamente relacionado
con nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida y nuestras obras que deben adecuarse a la palabra de Dios. Son ellos los que, ¿por qué? ¿Por qué deben hacer todo esto? Porque ellos son los sacerdotes los que presentarán al Señor las ofrendas por fuego, que son como el pan de su Dios, por eso deben ser santos. Dios ordena estos mandamientos para que Israel sea diferente al mundo otra vez. Entonces, todas estas prohibiciones de los sacerdotes en cuidar su aspecto es para que no se asemeje ni siquiera en su aspecto a las religiones o a las costumbres y culturas paganas. Solamente debemos asemejarnos a las órdenes de Dios, cómo debemos ser como pueblo de Dios. Entonces, la gente ve solamente a nosotros en su apariencia también para darse cuenta que somos un pueblo de Dios, cristianos o los discípulos de Cristo. La pregunta número 3, hermana Consuelo, por favor. ¿Qué mujeres no debían casarse los sacerdotes? Ni un sacerdote se casará con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mujer que no sea virgen, porque está consagrado a su Dios. Amén. Fíjense, inclusive hasta el casamiento, Dios le está restringiendo para que sean puros. Por lo tanto, los sacerdotes no se deberán casar ni con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mujer que no sea virgen. Aquí, la mujer divorciada se refiere a que es una mujer divorciada por cometer actos impuros como un adulterio. En ese momento, la gente podía divorciarse de una mujer cuando ella no cumplía sus deberes como esposa. Por lo tanto, el de ser divorciada es porque es una mujer divorciada por cometer actos impuros. Como los sacerdotes han sido consagrados a Dios para que sean puros, Dios quiere que sus descendientes también sean puros. Dios no desea que sean nacidos de padres impuros. Es decir, Dios desea que hasta los descendientes de los sacerdotes sean puros y nacidos de padres puros, sin pecados. Por eso es importante que los sacerdotes deben llevar una vida pulcra, sin manchas, sin pecados y que sean intachables ante Dios. No solamente ellos, pues ellos serán también sacerdotes consagrados a Dios, los hijos y los descendientes también. Por lo tanto, para que todas sus generaciones futuras deban servir a Dios, glorificar a Dios, deberán ser santos para llevar ese servicio, esa vida ante Dios. Por lo tanto, sus familiares, su padre también deberá ser santo y deber nacer de una familia pura y no de los pecadores. Por lo tanto, Dios pide que elija cuidadosamente hasta casarse, hasta elegir una esposa. Deberá ser una mujer pura, virgen y que también ame a Dios para respetar todas sus normativas. Porque ya el hecho de cometer adulterio está infringiendo la palabra de Dios. Pregunta número 3, siguiente. A ver, hermana Carolina de Buenos Aires, por favor. ¿Por qué debían santificar y considerar a santos a los sacerdotes? Considérenlos santos porque Él ofrece el pan de tu Dios. Santo será para ti porque santo soy yo, el Señor, que los santificó a ustedes. Amén. Aquí, gracias hermana Carolina. Aquí lo que está diciendo Dios le está ordenando al pueblo que deberán considerar santo a tu sacerdote, a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él ofrece el pan de tu Dios, Él hace todos los servicios a Dios y Dios es santo. Por lo tanto, ellos también serán santos para el pueblo. El pueblo tenía que considerar santo a los sacerdotes, no porque ellos eran santos, ¿no es cierto? No porque eran hombres santos, porque todos son pecadores. Sabemos que todo hombre somos pecadores ante Dios. Ellos son santos porque fueron consagrados a servir a Dios. Es decir, ellos fueron elegidos por Dios para servir a Dios toda su vida. Y por lo tanto, pasaron a ser propiedad de un Dios santísimo. Por lo tanto, si ellos son propiedad de Dios, de un Dios santo, por lo tanto, los sacerdotes también son santos.
no porque sean hombres perfectos e intachables, sino porque sirven a Dios. Si bien cada uno, todos somos imperfectos, nadie es perfecto, pero porque Dios nos ha elegido, nos ha tomado como su siervo, por ese motivo pasamos a ser propiedad de Dios. Es decir, esto es algo lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros, todo el hombre, somos pecadores ante Dios porque nadie es perfecto. Y la Biblia misma dice, porque el hombre no puede, pues todos han pecado y nadie puede llegar a glorificar a Dios, ¿no es cierto? Nadie ha llegado a satisfacer a Dios. A pesar de eso, nosotros hemos sido, por la fe en Jesucristo, hemos pasado a ser hijos de Dios, perteneciendo a ser familia de Dios, hijo de Dios, propiedad de Dios. Entonces, cuando uno pertenece a Dios, nosotros pasamos a ser santos, porque Dios nos ha santificado, nos ha perdonado y nos ha considerado santo. Por lo tanto, el hecho de considerar santo a un sacerdote no es porque él es santo, sino porque es de Dios, porque es propiedad de Dios. Y todos nosotros somos de igual manera propiedad de Dios, hijo de Dios, y por esa razón somos santos para los ojos de Dios. No porque somos perfectos. ¿Está claro? Por eso la santidad viene gracias a Dios, y esta santidad, la fuente de la santidad es Dios. Por eso la santidad es algo que Dios le infiere al hombre. No es por un derecho ganado. ¿Está claro? Por eso el hecho de que nosotros seamos considerados santos por Dios es por la sangre de Jesucristo. Dios nos considera santos. Dios nos considera libres de pecado. No porque no seamos pecadores. Seguimos siendo pecadores. Cometemos pecados hoy día también. Pero a pesar de eso, nosotros como pasamos a ser propiedad de Dios, y gracias a la sangre de Cristo, nos seguimos cubriendo y nos seguimos perfeccionando, tratando de ser un pueblo cada vez más cerca a la voluntad de Dios, quien es santo. No sé si queda claro esto. La santidad no se logra con obras. La santidad no se logra con un esmero y con un mérito del ser humano. La santidad es algo que proviene de Dios, que Dios le infiere a Dios, le considera al hombre como santo. Por eso acá dice, santo será para ti, porque santo soy yo y el Señor que lo santifico a ustedes. Dios es quien nos santifica, no nosotros, es Dios. Esto quiere decir que Dios es el patrón de referencia de la santidad, el motivo, el modelo de la vida que debemos llevar. Por eso, Él es el patrón, Él es cómo debemos ser todos nosotros. Él es la imagen como todos nosotros debemos llegar a ser. Por lo tanto, Él es el patrón de referencia, esa santidad. Debemos llegar a esa santidad de Dios. Por eso Dios nos dice, sean ustedes perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Y Dios es el modelo y ejemplo de la santidad para el hombre. El hombre no puede llegar nunca a su gloria, como dice en Romanos 3:23. Por lo tanto, dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado, por lo tanto han sido privados de la gloria de Dios. Quiere decir que todos no han llegado a la gloria de Dios, no han llegado nadie a poder satisfacer a Dios por ser libre de pecado, ¿no? Porque el hombre no puede ser libre de pecado y ser santo, sino gracias únicamente por la gracia de Dios. Hoy día nosotros somos considerados por Dios santos. De igual manera Dios le pide al pueblo que a los sacerdotes, que nosotros tenemos defectos, ¿no es cierto? Por más que nosotros seamos pastores, somos seres humanos, cometemos errores, tratamos de ser un ejemplo, pero también nosotros somos seres humanos pecadores. Pero como nosotros estamos decididos, entregados nuestra vida a servir a Dios, a seguir a Dios y ser un modelo a Dios y guiar al pueblo hacia Dios, Dios nos considera, nos hace santo. Por lo tanto, Dios dice que nosotros seamos considerados como santo, una propiedad de Dios. Eso es lo que el pueblo debe considerar a los sacerdotes. Pregunta número 3, siguiente, hermana Aileen de Buenos Aires, por favor. ¿Por qué las hijas de los sacerdotes no deben profanarse? ¿No están
un sacerdote que se hace prostituta se profana a sí misma y profana a su padre. Deberá ser quemada viva. Amén, gracias. Fíjense qué estricta es este tema de que hasta la hija de un sacerdote no debe nunca ser prostituta, porque eso es profanar a sí misma, a ella misma y a su padre. Y ese castigo es tan grave, ese pecado es tan grave, que el castigo también es tan cruel que es sentenciada a muerte quemada viva. Así como la esposa de un sacerdote, o como sus hijos debían ser también santos, era tan importante y estricto, también las hijas deben ser santos. Y era tan fuerte y estricto que este mandamiento ordenaba que debía ser quemada viva, indicando qué importante es que la hija debe cuidar de su vida pulcra ante Dios como hija de sacerdote. Porque si no, si ella vive una vida promiscua, estaría profanando también a ella misma y a su padre, quien es el sacerdote. El propósito, entonces nos preguntamos, ¿por qué es tan cruel el castigo? ¿No es cierto? Porque el propósito de los castigos crueles de Dios no está en condenar al hombre, no está en hacer sufrir al hombre, sino dando un castigo tan severo, tan cruel, es para evitar esa desgracia de un pecado tan importante como es el de prostituirse una hija de un sacerdote. Por lo tanto, en todo esto, donde nosotros vemos matarlo apedreado, todo ese tipo de condenas de muerte de Dios es para darle importancia a cuán grave es ese pecado, para que no lo cometa. Es para evitar a toda costa para que no cometa ese pecado. La intención de Dios de dar este tipo de castigos severos y crueles no es porque los odia, al contrario, porque los ama y para que nosotros no caigamos en esa desgracia de ese pecado tan grave. Por lo tanto, Dios es amor. El hecho de que Dios haya dado este tipo de advertencia tan severa es porque Dios nos ama tanto para que nosotros no caigamos en esa desgracia de ese pecado severo. Vamos a la pregunta número siguiente, 4. Le voy a pedir nuevamente al hermano Aldo, por favor. ¿Cuánto más el sumo sacerdote debía ser más santo que los demás sacerdotes? Aquel que sea elegido sumo sacerdote entre tus hermanos y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de unción y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, no deberá andar despeinado ni rasgarse las vestiduras. No entrará en ningún lugar donde haya un cadáver. No deberá contaminarse ni siquiera por su padre o por su madre. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de Dios, porque ha sido consagrado mediante el aceite de unción divina. Yo soy el Señor. La mujer que tome por esposa debe ser virgen. No debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su mismo pueblo, para que no profane su descendencia del pueblo. Yo soy el Señor que lo santifica. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ver un poquito este versículo que es un poco largo. Versículo 10 dice, aquel que sea elegido sumo sacerdote. Ahora se está Dios dirigiendo específicamente al sumo sacerdote, ese líder sacerdote. En caso de que sea un sumo sacerdote, porque ese sumo sacerdote ha sido ungido, ¿se acuerdan que para poder nombrar a un sumo sacerdote debía ungir, derramando el aceite en la cabeza, ¿no? Con ese aceite de unción? Y entonces, a través de ese acto, le ha conferido una autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, una responsabilidad tan importante ante Dios. Y esta persona, dice, no deberá andar despeinado ni rasgarse las vestiduras. ¿Esto es por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿No deberá andar despeinado porque Dios no le gusta que ande despeinado? ¿O que no deben rasgar las vestiduras? Todo esto tenía un significado. En la antigüedad, cuando algún ser querido se muere,
cuando algún pariente cercano se muere, para manifestar su tristeza, su dolor, se despeinaban y se rasgaban las vestiduras. O sea, el de despeinarse y rasgar las vestiduras eran actos de condolencia, acto de pésame, acto de tristeza y dolor cuando un familiar cercano se moría. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe a los sumos sacerdotes a no hacer ese tipo de actitudes ante la muerte de sus seres queridos? Esto es porque Dios está diciendo, fíjense que esto no le dijo a los sacerdotes en general, es solamente al sumo sacerdote. Esto es debido a que los sumos sacerdotes son hombres que fueron totalmente consagrados a Dios, donde su vida, su deber primordial es servir a Dios. Inclusive todos sus sentimientos personales de sus familiares, algo personal, eso es algo secundario. Por lo tanto, el hecho de prohibir esto es decirle, tú sumo sacerdote, tú eres un hombre elegido especialmente de toda la nación para servir a Dios. Y para ti, primeramente es Dios. Primero es Dios y no tus cosas. Primero Dios y no tus sentimientos personales. Primero es el servicio a Dios y no servicio a tus seres queridos. Por lo tanto, para que se den cuenta que el sumo sacerdote, su deber primordial es de servir a Dios y de glorificar a Dios, y no entrar en sus pormenores, en sus sentimientos personales, para que no dejen sus deberes sacerdotales para que vayan a cumplir sus obligaciones familiares. Es primero Dios, por eso. No deberán andar despeinado ni rasgarse la vestidura. Ese es el motivo por el cual Dios está prohibiendo estos actos. Y tampoco no entrará en ningún lugar donde haya un cadáver. Esto es igual como les había dicho en los sacerdotes convencionales también. El hecho de entrar donde haya cadáver también, eso es estar cerca de un cadáver y de contaminarse. No deberá, por lo tanto, contaminarse ni siquiera por su padre, por su madre. ¿Se acuerdan que los sacerdotes ordinarios podían entrar en un sepelio de sus padres? Pero los sumos sacerdotes no podían ni siquiera entrar en el sepelio de sus padres, ni de sus hijos, ni de sus seres queridos como los hermanos. Y dice aquí, no saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, porque ha sido consagrado mediante el aceite de la unción divina. Entonces, uno a veces malinterpreta esto, dice, ¿cómo? Los sumos sacerdotes no deberán salir del santuario. Entonces, deberán vivir en el santuario. ¿Se acuerda? El santuario era ese recinto donde estaba el candelabro, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y después en el lugar santísimo, que podía entrar solamente una vez el sumo sacerdote por año. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está obligando entonces a vivir toda su vida confinada en ese recinto del lugar santo, el santuario, donde estaba la mesa de pan, el candelabro, el altar de incienso. ¿Ese era el lugar donde él podía vivir? ¿Ustedes creen que Dios es tan cruel que lo pueda confinar y encerrar a un sumo sacerdote en un santuario? Porque donde no hay ni siquiera cómo va a dormir, no es un dormitorio, cómo va a ir al baño. Es absurdo pensar que Dios lo haya confinado para no salir del santuario. Esto quiere decir que no saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, es que este hombre no deberá salir del santuario dejando la tarea, dejando su deber de servir a Dios para ir a hacer sus cosas personales. A eso se refiere, que deberá él no salir del santuario para incumplir su tarea y el deber ante Dios. Su tarea primordial, dijimos que la tarea principal del sumo sacerdote es de servir y hacer la tarea que Dios le ha encomendado a él. Por lo tanto, para un verdadero siervo de Dios, su tarea primordial es las órdenes de Dios, las palabras de Dios, más que su familia, más que sus hijos. La palabra de Dios, el deber de Dios. Por eso Jesús también dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es algo secundario, porque Dios proveerá. Por lo tanto, todo ha sido consagrado a través del aceite de la unción divina,
es tan importante la función y esa unción divina que uno recibe hoy día a través del Santo Espíritu, que debe servir a Dios, que debe vivir su vida dando prioridad a las cosas de Dios. Y eso es realmente la santidad que Dios ordena que nosotros debemos buscar. Por eso dice, yo soy el Señor donde ordena esta santidad. Y el sumo sacerdote, la mujer que tome por esposa, deberá ser virgen también como los sacerdotes ordinarios. Y dice, no debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta como los sacerdotes ordinarios. Y debe casarse con una virgen de su mismo pueblo. Es decir, él es levita, por lo tanto debe también casarse con una levita. Para que no profane su descendencia entre su pueblo, dice, yo soy el Señor que lo santifica. Recuerden, hermanos, que la responsabilidad del sumo sacerdote era tan importante que su vida debía estar centrada únicamente al servicio de Dios. Para eso ha sido llamado. Su vida ha sido dedicada y consagrada para únicamente servir a Dios. Ni siquiera podía trabajar. No ganaba su pan, solamente comía de lo que el pueblo le ofrecía a Dios, de los restos de las ofrendas de sacrificio que el pueblo le daba a Dios. Por lo tanto, debía dedicarse su vida únicamente al servicio de Dios. Ese debía ser realmente el verdadero siervo de Dios hoy día. Y su tarea como sumo sacerdote era más importante que su vida personal familiar, por lo tanto, Dios le prohíbe a salir del santuario, a hacer sus cosas personales, o así como llorar por despeinándose o rasgándose su ropa por la muerte de su familiar querido. Y además tenía la responsabilidad de que su matrimonio, de cuidar su matrimonio, para que todos sus descendientes también fueran puros y sean consagrados de acuerdo a la palabra de Dios, y para que ellos sean un ejemplo también para los demás. Por lo tanto, fíjense que la vida pura y pulcra que debe llevar un sacerdote, un líder del pueblo, un siervo de Dios, alguien que debe guiar al pueblo hacia Dios, su vida debe ser santa, más severa, más estricto que el pueblo en general. Por lo tanto, siendo un siervo de Dios, no sabe cuán importante que nosotros debamos llevar una vida tan santa y pulcra. El enemigo hoy día, ¿saben qué? Es cierto, hay muchos pastores, inclusive aquí en Estados Unidos, que entran en adulterio, ¿no? En una relación indebida. Y el enemigo es tan astuto hasta que puede llegar a hacer cometer ese tipo de pecados ante Dios, hasta los siervos de Dios, que son seres que deben ser tan santos, consagrados a Dios. Esto significa que en realidad lo que más ataque van a tener del enemigo son los líderes. Porque el enemigo sabe muy bien que cuando él ataca, él hace pecar al pastor de una iglesia, al líder espiritual de una comunidad, pueblo de Dios, sabe que todo su pueblo se van a dispersar. Por lo tanto, la Biblia además dice que el enemigo ataca al pastor para esparcir al rebaño. Entonces, el pueblo en general, una comunidad de Dios en general, deberán también orar por su líder espiritual, protegerlos en el nombre de Jesús, expulsar todo tipo de ataque del enemigo, todo tipo de engaños y persuasiones del enemigo, también al líder, de esa manera para proteger y amar al sacerdote que es propiedad de Dios. Eso también es otra forma de servir y de adorar a Dios. Amar a un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, para proteger contra todo tipo de ataques, porque somos muy vulnerables y estamos constantemente expuestos. Por eso más debemos orar para que nosotros no seamos un objeto, un blanco del enemigo. Por eso es importante, porque muchas veces nuestros actos, nuestra forma de comportamiento, que debería ser un modelo, a veces daña, a veces hiere al pueblo de Dios para que se decepcione y dejen de creer en la palabra de Dios. Por eso la responsabilidad realmente de ser un sacerdote, de ser un líder espiritual, es tan importante.
y es una lucha constante en tratar de buscar la verdad de la palabra, esforzarse más en estudiar la palabra de Dios, para llevar esta palabra, para guiar a través de esta palabra al pueblo de Dios. Por lo tanto, los sacerdotes somos unas personas consagradas, vivir hasta el momento. A veces yo también estoy durmiendo, de repente el Señor me da algún tipo de entendimiento de la palabra en medio del sueño también. Entonces es el momento cuando me levanto y saben un consejo, cuando el Espíritu Santo les vislumbra algo en su mente, en su espíritu, de su palabra, lo que tienen que hacer es inmediatamente anotarlo. Porque uno dice, qué hermoso entendimiento, qué hermosa palabra. Y uno al día siguiente, pero créanme, el enemigo, como ese pájaro que toma la semilla, enseguida se lo lleva. Aunque uno quiera recordar el día siguiente, esa gracia que lo recibió, se lo pierde. Por lo tanto, en el momento que uno se da cuenta de una gracia, entendimiento de la palabra, de una verdad, tiene que inmediatamente agarrar un lápiz y papel, aunque sea en el celular, estoy empezando a anotar esa gracia. Porque si no, uno se pierde, se olvida, se lo lleva el enemigo. Bueno, vamos a ir a la pregunta número siguiente. Pastor Rafael, por favor. ¿Qué tipo de defecto físico impedía hacer un sumo sacerdote? El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, corvado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuego. No podrá acercarse para presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. Podrá comer de la ofrenda de pan, tanto del alimento santo como del santísimo, pero por causa de su defecto no pasará más allá de la cortina, ni se acercará al altar para no profanar mi santuario. Yo soy el Señor que santifico a los sacerdotes. Y Moisés les comunicó todo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, fíjense acá, principalmente el tema es que Dios le está ordenando a Moisés que de los levitas, de los descendientes de Aarón, no podrá servir a Dios, no podrá ser sacerdote cuando tenga un defecto físico. ¿No es cierto? Como ustedes ven aquí, como ser un ciego, cojo, o tener unos miembros mutilados, tener una malformación, o ser lisiado de pie, ser cojo, tener problemas de mano, jorobado, enano. O sea, todo tipo de defecto, no debe tener ningún tipo de defecto. Todo debe ser perfecto, un físico perfecto. ¿Esto por qué? Pero Dios le dice, puede uno nacer con estos defectos. Entonces, si tiene ese defecto, no podrá servir a Dios, pero lo que podrá hacer es, sí, podrán gozar de comer el alimento santo como todos los levitas, ¿no es cierto? Esos alimentos son los que resulta de un sacrificio, ya sea de un sacrificio de culpa o de expiación, o también sacrificio de comunión, ¿no? Por lo tanto, por causa de su defecto, no pasará más allá de la cortina, ni se acercará al altar para no profanar mi santuario. Entonces, delante de Dios, esto significa que debe ser perfecto. Bueno, esto no es porque Dios te está discriminando a los inválidos, digamos. En realidad, esto es un significado espiritual otra vez, en el cual Dios quiere que todo sacerdote debe ser perfecto, no deba tener un defecto, no debe tener una mancha, un pecado en su espíritu. Es decir, es más importante esta connotación espiritual de que debemos ser nosotros perfectos ante Dios espiritualmente. No tener defecto espiritual. No tener, ¿qué es el defecto espiritual? Es el no tener un pecado delante de Dios. No tener un defecto espiritual. Por lo tanto, Dios está ordenando a que para que uno sea un siervo, un sacerdote ante Dios, espiritualmente no deba tener defecto y debe ser perfecto espiritualmente, ser santo espiritualmente. Y por eso Dios está hablando
de santificar y de no profanar el santuario, donde todo debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, el espíritu de cada ser humano debe ser de acuerdo a la palabra de Dios para ser santo. Bueno, dice que Moisés le comunicó esto a los israelitas. Quiero compartir con ustedes, para terminar, el 1 Pedro 2.9. Si nosotros leemos en 1 Pedro 2.9, dice, pero ustedes, Pedro le dice a los cristianos, a nosotros, pero ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes es una nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Fíjense, según esta palabra de Dios, todos nosotros, todo cristiano, en realidad es un sacerdote. Y por ser un sacerdote, nosotros debemos ser perfectos ante Dios sin defecto. Debemos llevar una vida pulcra y pura, santa delante de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas, del pecado, nos salvó del pecado para traernos a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo esto significa que nosotros espiritualmente, como siervos de Dios, como todos somos sacerdotes ante Dios, porque nosotros debemos guiar a los demás hacia Dios, debemos espiritualmente ser santos, intachables y sin defecto delante de Dios. Todo esto, estas órdenes que le da Dios a los sacerdotes, en realidad todo tiene una connotación espiritual en el cual todos los sacerdotes deben alejarse del pecado y deberán ser puros y santos de acuerdo a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios sin errores, sin equivocaciones, sin defectos, sin incumplimientos. A eso se refiere que debe ser la vida de un sacerdote. Y recuerden que todos nosotros somos un sacerdote de acuerdo a la palabra de 1 Pedro y debemos de tener una vida espiritual intachable y sin defecto como los sacerdotes. Es decir, esta palabra también corresponde a cada uno de nosotros. ¿Y nosotros cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos ser un pueblo de Dios, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios? No podemos ser nosotros por nuestro esfuerzo. No, nosotros no tenemos esa capacidad como ser humano de librarnos de nuestros pecados y llegar a la santidad que Dios nos está exigiendo. Únicamente somos santos porque Dios nos considera santos y es a través de la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y este Levítico, todo está destinado a moldear al pueblo de Dios de acuerdo a la palabra de Dios y que nosotros vivamos una vida santa de acuerdo a la palabra de Dios gracias a una santificación que Dios nos ha dado, y esa santificación hoy día ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz de Calvario. Amén, hermanos. Por lo tanto, esta santidad que Dios busca no lo vamos a lograr con nuestros esfuerzos. Nosotros tenemos que tratar de llegar a cumplir la palabra de Dios, pero en realidad limpiarnos de nuestros pecados y hacernos santos realmente y ser perteneciente a Dios es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy día también nosotros debemos entregar nuestra vida como sacrificio de comunión, sacrificio de holocausto, una ofrenda de nuestra vida hacia Dios a través de la sangre de ese Cordero, quien es nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, les bendigo para que esa sangre de Jesucristo también en esta noche sea derramada en cada una de nuestras vidas otra vez y que conmemoremos nuevamente esa sangre que Dios Cristo derramó en la cruz de Calvario para que cada uno de nosotros, que somos un pueblo santo y un sacerdote real, debamos ser puros y santos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a entonces hoy parar aquí, vamos a cerrar nuestros ojos y damos gracias al Señor, y en el cual nosotros hemos aprendido que nuestra vida como sacerdote, como realmente siervo de Dios, como un pueblo perteneciendo, propiedad de Dios, somos santos porque Dios nos ha santificado. Y Dios es la fuente de esta santidad, Dios es el modelo de esta santidad, Dios es el patrón de la santidad que Dios
quiere que nosotros vivamos, y es logrado a través de la cruz de Jesucristo, su sacrificio y su sangre. Pedimos a Dios qué son elementos que nosotros debemos eliminar de nuestra vida para ser puros y santos otra vez. Y nos arrepentimos entonces para poder eliminar todos aquellos elementos que Dios aborrece de nuestra vida. Y pedimos el perdón de ese pecado a través de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, esa sangre tan preciosa, incomparable, y para que a través de esa sangre podamos ser puros, libres nuevamente, limpiados nuevamente y ser nuevamente un pueblo santo de Dios, limpiado por la sangre de Cristo. Nosotros cometemos errores, sabemos que no somos nadie perfecto, pero Dios desea que seamos perfectos. Y esa perfección no logramos por nuestros actos, sino lo logramos por un sincero arrepentimiento y en confiar en el perdón de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre Santo Celestial, en esta noche, esta verdad que tú nos has enseñado a través de tu Santo Espíritu, sea grabado en nuestro espíritu, de que nuestra vida deberá ser integrada y consagrada para poder darle prioridad a tu reino y a tu justicia, Señor. Buscaremos primeramente en nuestra vida, en nuestro objetivo de nuestra vida por lo cual nos has llamado, es para cumplir tus objetivos y tus palabras, Señor, para que tu voluntad se haga realidad en nuestra vida. Entregamos nuestra vida como una ofrenda de holocausto, de una consagración dedicada a vivir de acuerdo a tu palabra, y enséñanos, Señor, a través del Santo Espíritu, que cada paso que nosotros demos seamos guiados por tus palabras y por el Santo Espíritu, y podamos entregar nuestra vida para vivir de acuerdo a tu palabra en esa santidad que tú quieres que vivamos. Y para que de esa manera no solamente seamos nosotros santos, sino para que podamos cumplir la misión por el cual tú nos has llamado del mundo, nos has librado de las tinieblas, para que nosotros proclamemos esta gran verdad, este gran evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo a todos los que no te conocen, y para poder ganar almas para ti, Señor. Hasta ahora creíamos que llamar y servirte a ti y ser sacerdote y predicar el evangelio eran tarea de unos pocos elegidos siervos de Dios. Pero la palabra tuya dice que cada uno de nosotros como pueblo de Dios somos realmente un real sacerdote. Por lo tanto, yo soy tu sacerdote, Señor. Tú nos has llamado, tú me has llamado, me has elegido del mundo para que nosotros salgamos a proclamar este amoroso evangelio de nuestro Señor Jesucristo a los demás. Entonces, que nuestra tarea en nuestra vida, nuestro propósito principal de nuestra vida, sea para glorificarte a través de cumplir este objetivo tuyo, esta voluntad tuya de predicar el evangelio a los demás, por lo cual nos has llamado a ser sacerdotes tuyos, Señor. Gracias por perdonarnos de nuestros pecados. Gracias por limpiar de todos nuestros defectos y debilidades a través de la sangre de Jesucristo, Señor. Haz que toda esta verdad sea aplicada a nuestra vida y que nuestra vida ahora haga un giro, una vuelta en el cual estemos más dedicados a glorificarte, Señor. Antes vivíamos para llenar mi satisfacción. Antes vivíamos para ganar mi dinero, mi fama, mi placer, Señor. Pero ahora somos un pueblo de Dios que te pertenecemos y vivimos en realidad ahora para satisfacerte, Señor, para elevarte ese pan, para elevarte esa ofrenda a ti, para glorificarte, Señor. Hoy día también, Señor, cada día, cada momento de nuestra vida, estamos elevando esa gloria y la honra en nuestra vida para glorificarte, Señor. Permítanos, Señor, danos sabiduría y enséñanos a través del Santo Espíritu, guíanos para que podamos cumplir esta verdad en nuestra vida para ser un pueblo santo como tú quieres que seamos. En el nombre de Jesucristo, bendigo a todo tu pueblo reunido en esta noche a través de este medio, en el cual sus vidas sean bendecidas de esta manera como tú quieras, Señor. Santifícalos, Señor, utilízalos, glorifícate en ellos. Que el nombre de nuestro Señor Trinidad, Dios, Jesús, sea glorificado, sea exaltado en nuestra vida a través de nuestras bocas, a través de nuestras obras y a través de nuestros testimonios y predicaciones. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a todo tu pueblo en esta noche. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.
Gloria a Dios.